Venus, el planeta que nos interesa a todos, el planeta que nos hace sentir. Venus, el arquetipo de la belleza, de lo femenino, de la ternura, de los mejores momentos de la vida. Próximamente va a cambiar su dirección, próximamente cambia sus energías. Esto pasa más o menos cada mes o cada mes y medio, dependiendo en el signo donde se encuentre. Hemos tenido el último mes Venus en Tauro y a partir de mañana ya lo vamos a tener 24 de abril de manera oficial en el signo de Géminis. Cuando Venus llega a Géminis, la energía de relacionarnos se transforma. Venus es un planeta muy conectado para cada uno de nosotros. Gracias a Venus nosotros podemos entablar comunicaciones y entender la expresión del amor de distintas maneras, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con la familia, con los conocidos. Con Venus también nos relacionamos de manera íntima. Entonces, es muy fácil observar que cada vez que tenemos este planeta cambiando de signo, pues cambia también la dinámica energética, quizás generando un punto de resonancia psicológica de cómo nosotros nos vamos a relacionar en X o en Y relación. ¿Qué pasa con Venus en Tauro? Pues Venus en Tauro ofrecía un panorama de mucha estima, Venus en Tauro ofrecía un panorama quizás también de mucho reconocimiento, si podemos utilizar esta palabra, que es muy típica de lo que puede llegar a ser Venus en Tauro. Ahora entra un signo ya no fijo, sino un signo mutable. Venus se caracteriza por la mutabilidad, por las alternativas. De hecho, yo creo que hay un gran referente con las personas que tienen Venus en Géminis, porque son personas que se les facilita mucho entender la posición del otro. Digamos que Géminis ofrece esa alternativa dual, es el signo de la dualidad. Al ser un signo de elemento aire, pues un planeta personal entrando allí hace también que tengamos una alternativa y podamos airear un poquito los temas emocionales. Quizás también Venus se ocupa mucho de estas líneas de expresión que nosotros podemos tener y ahí es donde más se va a poder percibir, donde más lo vamos a vivir. ¿Cuánto va a durar? Venus en Géminis va a entrar el día 24 de abril, o sea, mañana, y va a estar hasta el 19 de mayo, un poco menos de un mes. Siempre que Venus está en Géminis, es la gran oportunidad. Recuerden que siempre debemos ver la lectura de la astrología como las oportunidades que el universo nos va dando para desarrollar X o Y situación. Entonces es una muy buena oportunidad para ponernos al día en los temas conversacionales, en aquellas conversaciones que están pendientes. Sabes, a veces vamos por la vida guardando expresiones, guardando temas muy que de pronto generaron un gran insight para nosotros. Algunas de ellas pudieron haber sido tormentosas. Venus en Géminis nos ofrece ese campo de acción para poder hablar, poder comentar, poder atender aquellas conversaciones del ayer que no tuvimos la palabra o no tuvimos el valor. Venus nos habla de valor, o no tuvimos tampoco la forma, o no, sencillamente no nos sentimos, porque observemos cómo Venus también nos hace sentir. Con Venus nos sentimos de X o de Y manera. Entonces, es un momento ideal para tomar o retomar estas conversaciones que quedaron pendientes y encontrar la palabra adecuada, encontrar el momento adecuado. Es una excelente etapa para hablar acerca de las relaciones, llegar a acuerdos, por ejemplo, acuerdos que sean laborales, acuerdos que sean de alianzas, acuerdos que nos permitan llegar a un mismo fin. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo podemos comunicar con Venus en Géminis y generar esos puentes que nos sirvan a ambos? ¿Qué pasa en el amor? Ofrece alternativas. Siempre que Venus ingresa al signo de Géminis, pues es un signo mutable, es un signo que muestra, es un signo que tiene como un abanico de posibilidades o de ideas también. Venus refresca mucho. Digamos que la función de Venus en Géminis es excelente también para nutrirnos acerca de lo que para mí es importante, lo que a mí me gusta. Aquí llama, digamos, algo muy interesante.
que yo considero es de los aspectos más armónicos que puede haber con Venus en Géminis, es ponerme en los zapatos del otro. Géminis es el signo de los gemelos. Hay una historia en la mitología griega donde a Géminis vive una lucha, se enfrenta y tiene un enfrentamiento. En la mitología griega lo ponen como si fuera un enfrentamiento entre dos personas, entre dos individuos totalmente separados. Digamos que el gemelo bueno, el gemelo malo, cuál es el que está haciendo uno más que el otro, cuál hace mayor referencia de amor, cuál es el que representa más el odio. Pero realmente si lo vemos de manera junguiana o si traemos una astrología psicológica, Géminis empieza a representar la dualidad de nuestro lado oscuro y de nuestro lado claro. Entonces Géminis entra en una combinación donde ambas energías, ambas potencias están dentro de nosotros. El hecho de que ingrese Venus a Géminis es una invitación también para hacer las paces y la negociación con estos dos gemelos que están dentro de mí. Podemos tomar a los gemelos como los dos hemisferios cerebrales o podemos tomar a los gemelos como la relación que hay con mi energía masculina y la relación que hay con mi energía femenina. Pues no obstante, Géminis es un signo que no es 100% masculino y Géminis tampoco es 100% femenino. Géminis es un signo que maneja una energía mutable, una energía de los dos. Por eso el planeta regente de Géminis es Mercurio. Y Mercurio tiene la habilidad de manejar el 50% de energía femenina y 50% de energía masculina. Si nosotros hacemos todo el compás de la astrología de cómo empieza en la casa 1 Marte, que es la energía masculina, cómo empieza en el signo 2 o en la casa 2, en este caso Tauro, la energía femenina, que es Venus, en la casa 3 o en el signo número 3, que es Géminis, se anida la mitad y la mitad. He ahí la palabra mutable, muta. ¿Cómo hace Géminis para mutar? Obligatoriamente requiere de ambos. Requiere de la energía de la luz, requiere de la energía de la oscuridad y Venus le da como todo ese tinte y toda esa magia que se puede utilizar. Eh, Tránsito favorable para lo que se viene, tránsito de negociaciones, claro, Venus en Géminis nos invita también mucho a que podamos llegar a acuerdos, sobre todo esta palabra que es tan interesante, ¿no? En tiempos actuales, en tiempos de abril, en tiempos de mayo, lo que estamos nosotros viviendo a nivel colectivo, a nivel planeta, pues a buena hora que llegue Venus, que es el planeta de los valores, de una u otra forma a generar vínculos o puentes de comunicación donde podamos converger satisfactoriamente, entendiendo las diferencias. Géminis también es un signo que nos habla de distintos, claramente. Entonces, esos distintos, ¿cómo logro amalgamar y cómo logro sobrevivir y llevar la vida con los distintos, con los opuestos que a la final se van a complementar? Esto lo encontramos no solamente en el afuera con las personas, sino nos lo encontramos con nosotros mismos. ¿Cómo te levantaste hoy, por ejemplo? ¿Cómo estás negociando contigo mismo? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuál es la idea que tienes acerca del día de hoy, acerca de tu vida? Entonces, este punto es importante. Máxime si a esto le sumamos que mañana, viernes 24 de abril, justo en el grado cero, donde va a entrar Venus, el domingo 26, pues por ahí también va a pasar el planeta transpersonal que es Urano. Entonces esta combinación del grado cero de Géminis se vuelve como muy sonora, se vuelve como muy parlante, va a tener mucho que ver en la carta de todos. Aquí yo sugiero, vale la pena mirar en nuestra carta natal, dónde tenemos estos aspectos, dónde tenemos esos primeros grados de Géminis, así no seamos de ese signo. Así de pronto tú no seas de signo Géminis, ni ascendente, ni tengas tampoco la luna. Vale mucho mirar qué es lo que tenemos justo en esos primeros grados de Géminis, en qué casa está, cómo está aspectado, porque de acuerdo a lo que tengamos y en la casa que esté, pues también nos va dando una idea de qué se viene o de qué se relaciona. Bueno, les cuento otra cosa con Géminis que sé que les gusta. Ustedes saben que Géminis en el amor es muy burlesco, ¿no? Es una de las características. Es una de las características geminianas, es la inocencia o es también la niñez. Géminis es un signo que marca, cuando se habla de gemelos,
también marcamos el punto niño o el punto de no crecer. De una u otra forma, Géminis le gusta más quedarse en la inocencia o quedarse también en el creer. Por eso Géminis es un signo de creer, es un signo de palabras, es un signo que rige mucho la profundidad de la mente. Las manos, el arte, lo que nosotros podemos realizar también con las extremidades. Géminis es muy versátil en estas ideas. Y pues de otra parte tenemos la energía planetaria que es Venus. Entonces, si combinamos este de planeta Venus, lo combinamos con lo multifacético que puede ser Géminis, pues eso sale un licuado que a muy pocos signos les puede gustar. Y esto tiene que ver con las alternativas y las distintas maneras de expresar el amor. Eso es muy Venus en Géminis, como que nos va contando una historia que hay una forma diferente de expresar el amor. Miremos esto. Una palabra característica de Venus, indiscutiblemente, la manera de amar, la manera de expresar, mi manera de sentir. Y una característica típica del signo a donde va a entrar el amor, en este caso Géminis, es alternativas, abanico de posibilidades. Por eso Géminis no le gusta uno, ni dos, ni tres, sino cuatro, cinco, seis, tiene muchas opciones. Opciones, es el signo de las opciones. Esa es una palabra clave para referenciar a Géminis. Dentro del ramillete de opciones, de ahí quizás que se le cueste tanto trabajo a personas que tengan la luna en Géminis o personas que sean de signo Géminis muchas veces tomar una decisión, inclinarse por una sola porque Géminis sufre de algo que se llama el mal del pensador, ¿no? Entonces para Géminis es muy difícil tener que tomar una decisión, una sola, porque como es el signo de lo multi, es el signo que tiene muchas opciones, es el signo que ve muchas cosas, es como que agarrarse a una sola, como que esta parte le suena a Géminis un poquito tedioso, como que Géminis dice, ¿cómo puede ser cierto? No, yo quisiera tener muchas opciones. Eh, ¿Cómo? ¿Por qué me tengo que elegir una? Y ahí es donde surge o el mal del pensador, que se queda pensando Géminis en decir, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Esa es una. O la otra, que logre optar o logre tener varias opciones. Hasta ahí no hay problema. El tema es hasta dónde esto se comunica con la otra persona o hasta dónde pueden llegar a ser grandes comunicadores. He ahí quizás aprovecho para hacer este clic que ustedes me lo han preguntado en las redes acerca de qué pasa con los ascendentes Géminis, soles en Géminis o personas que tengan la luna en Géminis. Mm, Dentro del abanico de posibilidades, una de las grandes dificultades muchas veces que tiene Géminis habría que ver el total de la carta, pero casi siempre es decidir o el poder de elección, elegir. Qué difícil puede ser elegir para un Géminis una relación u otra relación. Qué difícil puede llegar a ser el compromiso, ¿no? Porque es un signo muy escapista, hay que decirlo. Esto no es ni malo ni bueno, son características del signo, ¿sí? No estoy diciendo que las personas de signo Géminis sean así, o que las personas ascendentes en Géminis sean así, o que las lunas Géminis sean así. No, no estoy hablando de Margarita, ni de Teresa, ni de Pedro, ni de Juan. Estoy hablando de la energía geminiana. Si nosotros tomamos a Géminis como horoscopía, como zodiaco, pues es el signo de las opciones, es el signo de la dualidad, es el signo de las alternativas, es el signo que le cuesta trabajo decidirse por esa misma razón y casi siempre tiende a procrastinar o a dejar o demás. ¿Sí? No se lo van a tomar muy personal. Maestro, yo soy Géminis y yo no soy así. Yo soy ascendente en Géminis y nunca he sido tal. No, no, no tan así, sino de manera general. Hay que ver también las generalidades de los signos para entender un poquito más abierto de qué viene Venus, ¿no? De qué viene este tema. Entonces, claro, entra Venus, que es el planeta de la compasión, el planeta del sentir, el planeta de sentirse cómodo, el planeta de estar ahí, y empieza a cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar, porque donde nosotros tengamos a Géminis, en las casas que tengamos a Géminis,
es la zona que más vamos a estar trasladando. Se fijan que aquí no estoy hablando únicamente de signos Géminis, sino todos en nuestra carta natal, donde tengamos a Géminis va a ser la zona muchísimo más movida que vamos a tener ahora. Uno por la entrada de Venus, otro por la entrada de Urano. Dicen por aquí, ¿ese no es Libra? No, incluso Libra muchas veces, el tema con Libra es distinto porque Libra se ocupa más, pero en otra relación. No es tanto de, es diferente al tema de Géminis. El tema de Géminis es la mente. Entonces, si nosotros observamos, la mente es muy variante, la mente varía, la mente cambia. En la mañana estamos pensando una cosa, en la tarde estamos pensando otra, en la noche estamos pensando otra. Por eso Géminis es un signo muy mental. Al ser un signo muy mental, le puede costar trabajo el enfoque en una sola cosa o determinarse, no queriendo decir que no sea un signo sagaz, es un signo sagaz, es un signo maravilloso, Géminis es muy mental, Géminis es inteligente y todas las características que sabemos, sí, estoy tocando una de las pocas que hay, pero sí, Géminis es bellísimo y es un signo amoroso como los otros 12 signos del zodiaco. No lo tomen tan personal, esto que estoy hablando son generalidades, ¿no? Generalidades que aquí nos podemos quedar hablando todo el año de qué es Géminis, porque un signo pues marca muchas polaridades positivas y claramente pues un signo también tiene polaridades que no son tan agradables, que cuando no sabe canalizar esa energía o cuando no la sabe utilizar, pues obviamente que va a expresar todo ese sentir de una manera distinta. Entonces desde ahí vamos a cambiar. Am, no es el mejor de los tránsitos. Venus en Géminis no es como el mejor de los tránsitos para fijar totalmente algo en una relación. No, no es como de los mejores tránsitos, porque ustedes mismas lo están diciendo. Es una energía muy cambiante, es una energía que ofrece alternativas, es una energía que va ofreciendo más como el desarrollo de qué hay allá, qué hay acá, qué tienes tú, ¿verdad? Géminis, Venus en Géminis también nos va ofreciendo como estas nuevas tendencias que hay acerca de cómo nos relacionamos con el otro, de las nuevas relaciones, la nueva forma de relacionarse. Ahora hay muchas maneras de relacionarse. Yo he conocido parejas en terapia, pues que tienen ciertos códigos. Hay códigos, ¿no? Eso es muy Venus en Géminis. Tenemos un código en esta relación de pareja y el código es que yo puedo tener relaciones alternas siempre y cuando le notifique a mi pareja con quién estoy. Estos acuerdos yo los he escuchado en terapia de pareja, es muy normal. Hoy en día hay acuerdos de pareja, hay códigos que se los ponen de esa forma. Nosotros tenemos un acuerdo que cuando ella o yo quiera estar con otra persona, lo podemos hacer siempre y cuando lo sepamos. Venus en Géminis nos conecta mucho con esto, más el planeta Urano que está próximo a entrar, porque hay que hacer la lectura completa con Venus y Urano también en Géminis, haciendo este pase, porque la diferencia son 2 días. Si Venus ingresa a Géminis mañana, el domingo vamos a tener Urano en el mismo punto haciendo conjunción con Venus. Entonces, de ahí que va marcando el tema de las nuevas formas de relacionarse, de los nuevos códigos de pareja, de cuáles son los códigos que hay, ¿no? Para que algo funcione. A ver, dicen por aquí, los voy a leer. Gracias por responder. Un abracito. Sí, en Géminis casa 89, casa 89. Pues habría que ver, en cuanto a los que me están preguntando aquí en TikTok, el tema de las casas. Guíense mucho por su carta natal, dónde está Géminis, porque esa es la partecita que va a estar siendo mucho más movida, mucho más alternativas. Aquí hay que hacer un poco más matemático. Todo el contexto de la carta es importante, pero sí valdría mucho la pena enfocar dónde está Urano, Venus en ese signo y cuáles son las casas que converge. Casi siempre Géminis ocupa 2 casas. Ustedes van a encontrar que el signo Géminis en la carta natal está haciendo
un trabajo en una casa, por ejemplo, en la casa 3 y la casa 4, o la casa 4 y la casa 5, o la casa 7 o la casa 8. Un signo del zodiaco siempre va a abarcar dos casas. Claro, los primeros grados hay que mirarlos, en qué casa corresponden, ¿verdad? Y ahí en esas áreas de vida es lo primero que nosotros vamos a empezar a percibir los cambios y la rebeldía y la autenticidad. Porque Venus es un planeta también que nos dice como que en Géminis salgamos de la rutina, salgamos de lo conocido. Esa palabra de esto se volvió rutinario o esta relación se volvió rutinaria, pues eso es lo que trabaja Venus. Eso es lo que nos invita Venus en ese signo. Bueno, por aquí en Instagram, saludos, almas bellas, dice Denia, un abracito, Denia, ¿cómo estás? Qué rico leerte por aquí, Denia siempre nos acompaña. Buenos días para ustedes, feliz jueves también, aprovecho para saludar. Tauro, casados se dicen por acá en YouTube. Javi, tengo a Lilith en Géminis. No, pues calculen ustedes, yo creo que los de signo Géminis pues están pasando por un momento importante. De signo Géminis, ahora sí voy específicamente a los de signo Géminis, ascendentes Géminis o personas que tengan luna Géminis, claro, esto, pues un momento muy bello, un momento de cambios, que esto ya estamos hasta aquí de escuchar la palabra cambios con Urano, pero hay que decirlo porque es así. Y aparte de los cambios, es la alternativa del autoconocimiento y el valor no conocido. Entonces, ¿qué pasa con Géminis? Dentro de tantas alternativas, si tú eres de signo Sol, ascendente, Luna, dentro de tantas versiones que puedes crear de ti mismo, porque la primera versión que crea Géminis es la de la psique. Por eso empieza todo con un pensamiento, Géminis empieza a gestar un pensamiento, empieza a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas. He ahí porque pueden llegar a sufrir el mal del pensador, que se quede pensando. A eso se refiere el mal del pensador, que se quede pensando y de ahí no salga, de ahí no concluya o materialice algo en su vida, o que no dé un paso más grande o un paso más largo de lo que quiere hacer, ¿sí? Como estos grandes estudiosos que tienen una carrera, dos carreras, tres carreras, posgrado, luego se van a un diplomado, luego a una especialización, y como que nunca es suficiente, como que el eterno estudiante. Me estoy preparando, que si bien la vida nos enseña todo el tiempo que debemos aprender, suele pasar esto con algunos universitarios o con algún perfil de personas que van presintiendo o van sintiendo que nunca es suficiente y que siempre deben como que aprender más, estar conociendo más, pero nunca llevan a la práctica o nunca desarrollan la carrera o todo lo que han venido aprendiendo. Algo por ahí les puede pasar, ¿no? También por eso es tan temida la luna en Géminis, ¿no? Incluso hay hasta memes de esto. Hay memes de esto. A mí me daba risa un meme que escuché hace ya unos años. Conocí una persona y era luna Géminis y le dije, mejor dejemos así. Eso pasa mucho con luna Géminis, ¿no? El tema de que pueden también, Géminis es un signo que cambia de opinión muy fácil, supremamente fácil, sobre todo de signo solar. Pueden llegar a ser supremamente cambiantes, claro. Entonces, ahora con Venus en Géminis y esta energía uraniana, pues fácil, fácil una persona de signo Géminis, calculen ustedes, Sol Géminis te puede estar diciendo algo ahora y en 3 días su mente está en otra cosa. Le ha dado la vuelta completamente a otro. O lo mismo pasa con lunas Géminis, ascendente Géminis, que estén en un tema y de un momento a otro cambió de opinión, cambió de, cambió de alternativa, vio otra cosa, ya no le gustó tanto. El tema de ser muy, muy Venus en Géminis también es que se aburre con mucha facilidad. Entonces Géminis es un signo que se aburre al ser tan facético, al ser tan cambiante, al ser tan, en este caso, mutable, pues esa energía mutable cuando no se sabe direccionar,
habría que ver el resto de la carta, ¿no? Aquí estoy hablando generalidades de Géminis, Venus en Géminis, porque Venus en Géminis me enamoro. Recordemos esto, que Venus es el planeta del amor, del encantamiento, de la belleza. Entonces me enamoro de esto hoy, pero también me enamoro de esto mañana, pero también me enamoro de otra cosa y como que voy cambiando y voy alternando. El eterno enamoradizo, Venus en Géminis, puede llegar a ser el eterno enamoradizo también, o la eterna enamoradiza. Este concepto pasa mucho también como Venus Sagitario, como que se vuelve muy Venus Géminis o Venus Sagitario, como que encuentra dos escenarios para perderse en el cuento, para perderse en Romeo y Julieta y como que poco aterrizar a la lógica de la persona de carne y hueso que tienes al frente, ¿sí? Como que se queda mucho allí. Ese es quizás uno de los temas más difíciles para Géminis. Este es uno de los temas más, lo que decíamos al inicio, llegar a tomar una decisión porque le puede gustar muchas cosas. Como tiene tanta habilidad y se puede llegar a manejar también, le puede llegar a costar centrarse, fijarse en una sola cosa. Entonces, a los que estaban comentando aquí, pues es por ahí. Castor y Pollux, claro, ahí está, es que dice Denia, es Castor y Pollux, claro, tiene la capacidad, es un signo que tiene la capacidad de ser, y eso le permite, entendamos que para los que son de signo Sol Géminis, que están acá en TikTok y me están diciendo, maestro, yo soy Géminis y no soy así. Lo entiendo, no estamos diciendo que absolutamente todas las personas de signo Géminis sean así, no, para nada. Hay personas Géminis que se les facilita mucho tomar decisiones, pero muy seguramente tienes un ascendente en tierra o muy seguramente tienes otros planetas en la carta, ¿no? Hay que ver de qué signo, hay que ver cómo se compone el resto del Géminis. Muy cierto, no todos los Géminis son así, claro, es una realidad. No todos son iguales, estoy de acuerdo, lo que dice Arcoíris. Depende mucho de la carta, es verdad. No estamos generalizando. No se enojen Géminis, no se enojen lunas en Géminis, ascendentes en Géminis, no se enojen. No estamos generalizando, no estamos dando por sentado de que sea así. Hablamos de que hay posibilidades, de que puede pasar. Pero de eso se trata, de mostrar, de tener, ilustrar distintas posibilidades tratándose de Géminis, el signo mutable de lo que hay. Yo soy Luna en Géminis, mira, por ejemplo, y estás diciendo que no, esto está muy bien. Sol y Venus en Géminis, dicen por acá, mira. Es que es castor, dicen por acá. Otra, peligrosos ellos. Pero ¿qué digo? Ascendente. Es amarlo a todas. ¿Cómo? Ese que quiere amarlo todo en todas partes. Exacto, quiere amarlo en todo en todas partes. Ese concepto me gustó. Son rasgos, muy bien, pinceladas del tema, maestro. Sí, sí, sí. Gracias por eso. Yo sé que a veces cuando hablamos del signo, de un signo en particular, claro, la persona que está escuchando y dice, ay, yo soy de ese signo, inmediatamente dice, no, pues yo no soy eso, yo no soy así, o yo no soy tal cosa. Está bien, digamos que eso está bien, pero, pero si lo vemos de manera general, pues sí podemos encontrar el enamoramiento. Los enamoramientos de Venus en Géminis. Es el mejor escenario para el enamoramiento, calculen ustedes. Y tiene todos los ingredientes que se requieren para vivir enamoramientos. Hagamos un hincapié en esto. De manera psicológica, les cuento que los enamoramientos no ocurren única y exclusivamente con las personas. Los enamoramientos no pasan única y exclusivamente con una persona que me enamore o que me guste, no. Los seres humanos estamos expuestos a vivir experiencias de enamoramiento y no depende del control de nosotros. Eso es bueno saberlo. Esto muy psicológico, ¿no? Esto tiene años de estudio, muy psicológico de cómo opera nuestra psique, de cómo opera nuestra manera de vivir, de razonar y de darle forma al mundo. Nos podemos enamorar de un lugar, nos podemos enamorar de una filosofía de vida,
nos podemos enamorar de un conocimiento. Cuando tú dices, conocí la astrología y me enamoré, puedo estar enamorada, embebida, narcotizada por la astrología. Y eso está bien. Me puedo enamorar de una prenda de vestir. Iba pasando por el centro comercial, veo una prenda de vestir y digo, wow, me enamoré, me encanta ese pantalón, me fascina, me lo quiero probar, quiero conocerlo, quiero tenerlo, quiero probarlo, ¿cómo me queda? Nos podemos enamorar de muchas cosas. El enamoramiento no es única y exclusivamente en factor pareja o en factor de personas. Ocurre muy seguido, ocurre rápidamente y ocurre todos los días en pequeñas dosis sin que seamos tan conscientes de que eso nos está pasando. Este es un tema que vale la pena aclararlo. ¿Por qué funciona de esta forma? Porque la biología que nosotros tenemos dentro de nuestra pituitaria, dentro de nuestra amígdala, dentro de nuestra pequeña almendra, ¿sí? Dentro de nuestro pequeño hipotálamo, pues así funciona. Gracias a ese enamoramiento, nosotros podemos fijar algo que se llama la atención. Y en relación a la atención, podemos desarrollar algo que se llama la intención. Entonces, el enamoramiento también tiene una fase que se llama atención e intención, que son dos cosas, son dos procesos que se requieren en nuestra psique para enfocar nuestra energía hacia determinado punto, objetivo, trabajo, proyecto, persona, etcétera. Entonces, el enamoramiento no es solamente como se ha dejado por ahí, que te enamoras de alguien y ya. No, es una condición netamente biológica, una condición netamente humana, una condición que nos pasa muchísimo más seguido, incluso de lo que nosotros creemos que nos pasa. Es muy rápido que pasa, que ocurre, y se manifiesta en distintas cosas, ¿verdad? Mi abuela Sol en Géminis, 5 maridos. ¡Wow! Esa sí es una abuela, vea, esa sí que es una abuela. Mira, aquí está diciendo Josefa, mi abuela Sol en Géminis y 5 maridos. Tiene 87 años y está enamorada. Bellísimos, ¿se dan cuenta? Mire ese ejemplo que está colocando aquí Josefa en Instagram, lo que estamos hablando. Entonces el enamoramiento es muy natural y no nada más tiene que ser con una persona. O sea, no. Yo en este momento de mi vida puedo estar enamorado de un proyecto. Yo en este momento de mi vida puedo estar enamorado, narcotizado de un país. ¿Sí? Me acabo de mudar de país, se me ocurre, y estoy enamorado de ver este país y estoy encantado. Y ese enamoramiento hace que toda mi atención y que toda mi intención se enfoque en ello. Entonces, voy a enfocar, hace parte del proceso. Esto es interesante, analizar a fondo el enamoramiento ahora en Géminis, porque Venus en Géminis no solamente nos habla del enamoramiento por una persona, que eso es una de las tantas formas de amar y de enamorarse, no, sino también de un proyecto, también de un estilo. Por ejemplo, hay personas que se enamoran de un estilo. Entonces, adoptan ese estilo, Venus en Géminis, con Urano en Géminis, esta conjunción que estamos teniendo este fin de semana. Entonces, me enamoro de este estilo y empiezo a hacer una serie de cambios. Empiezo a cambiar mi cabello, el color de mi cabello, que juegue con la ropa. Y cuando tú ves a esa persona le dices, oye, pero cambiaste por completo. Venus en Géminis. Alternativo, Urano Géminis, Venus conjunción Urano en Géminis. Entonces la persona empieza a vestirse distinto, a utilizar colores más astringentes, más ácidos, más fosforescentes. Empieza a buscar otro tipo de cómo me voy a mostrar al mundo. ¿Y qué pasó? Pues la persona entró en una fase de enamoramiento de ese estilo. Un proyecto, un trabajo, tantas cosas, el arte, por ejemplo. A veces nos enamoramos del arte, nos enamoramos de la música, nos enamoramos de un género en particular de música y quieres escuchar esa música y varios artistas que interpreten ese tipo de música pop, latina, ese enamoramiento. Entonces, Venus en Géminis también nos dice que los enamoramientos no solamente son eh, en una fase física de una persona, sino que son más naturales de lo que nosotros creemos, y gracias a los enamoramientos podemos enfocar. O sea que
¿Es una ventaja o es algo positivo? Sí, porque nos ayuda a enfocarnos en lo que queremos hacer, nos ayuda a crecer, nos ayuda a descubrirnos y esos cambios que vamos haciendo gracias a esos enamoramientos de lo que sea, cambios de vestir, cambios de imagen, cambios de vida, enamoramientos de estudio, pues gracias a eso logramos cosas, podemos aterrizar cosas. Calcula y si no, calcula y si no pasara también. Ahora, como Venus es tanto de sentir y Géminis es un signo tan intelectual, pues hay mucha resonancia que este Venus en Géminis en Urano, pues también se vuelva como muy cibernético, como muy de la actualidad y muy normal, que no necesariamente tenga que haber un enamoramiento con personas, sino enamoramiento acerca del poema, de la poesía, de los libros, del intelecto, de qué me nutre. ¿No les ha pasado cuando ustedes se enamoran de una serie? ¿Alguna vez se han enamorado de una serie? Dícese de enamorarse, me atrapa, quiero estar, pienso en eso, me narcotizo, empecé la serie y me la quiero ver toda, ya quiero terminar esta serie, qué me está diciendo, qué me está enseñando, como que me pongo ahí, ¿no? Como que me agarro y como que quiero estar a ver qué pasó y no logro, igual, con la ropa, con un estilo, con una persona, pues claro, puede pasar también con una persona. ¿Mm? No es tan usual. Venus en Géminis, el enamoramiento entre personas no es tan usual. Digamos que no es como tan así, no es una posición tanto de romance en esto, no. Más bien de la comunicación, del diálogo, de las letras, de la forma de pensar, de la forma de ver la vida, de la filosofía, de lo que el otro tiene, de lo que es interesante, porque Géminis es muy inquieto. Géminis es un signo más bien inquieto por ese lado. Buenos días, Javier. Infinitas bendiciones. Gracias, Charbel, para ti también. Es que tiene mucho encanto y entonces, maestro, los Venus en Géminis viven el amor de muchas formas. Viven el amor de muchas formas, exacto. Se siente maravilloso, es un empujoncito para el alma. También. De la vida misma, también nos podemos enamorar. Amo mucho, dice por aquí Selene, hermosa. Hermosa, pues imagínate Venus en Géminis, más hermosa. Es todo loco. Lucifer, me encanta. La serie de Lucifer, mira, la serie de 50 sombras de Grace. Yo creo que a María Isabel, sé honesta, ¿a ti te gustó la serie 50 sombras? Fíjate, te enamoraste de esa serie. Tiene la característica de que le gustó esa serie. Ayuda a crecer, hermano. Frédico, muy bien. Debería hacer diferencia entre amar y enamorar. Deberías hacer diferencia. Sí. Mira, aquí hay una palabra, aquí hay una pregunta chévere que me gusta esto. Dice en YouTube, Federico, brócoli. Diferencia entre amar y enamorarse. Primera diferencia, en el enamorarse, nosotros no elegimos. Esto es muy fácil. La primera, enamorarse, Federico, nosotros no elegimos, es algo que nos ocurre. El enamoramiento pasa, ocurre, se da. Yo no lo puedo evitar. Voy por la calle, me enamoro de una prenda de vestir que veo, la veo y me enamoro. Yo no lo puedo evitar, no lo puedo controlar. El enamoramiento no se puede controlar. Pasa, se nos ocurre, nos da. Por eso cuando una persona está enamorada, no se puede desenamorar automáticamente. No, no lo puede hacer. Es una sustancia química, tiene todo un desengranaje químico, biológico, del torrente sanguíneo, de la pineal, pituitaria. Entonces, el enamoramiento no es algo que dependa de nosotros. Para aquellos que de pronto estén enamorados en este momento, y se sientan mal por eso, o este tema de que me enamoré de la persona, me enamoré de quien no debía. Así es, la mayoría de las veces ocurre. El enamoramiento pasa así. Ahora con este tema de Venus en Géminis, o esto que plantea Federico en YouTube,
pues es muy normal que muchas veces nos enamoramos de la persona menos, menos acertada. Claro. Entonces esa es una característica del enamoramiento, ¿no? El enamoramiento no lo podemos modificar, es algo natural. En cambio, el amor es distinto. El amor es muy distinto, porque en el amor nosotros sí podemos hacer muchas cosas. En el amor está en mis manos. Nosotros elegimos a quién amar y a quién no amar. Eso está bajo mi elección. Entonces yo sí puedo elegir. En cambio, en el enamoramiento no puedo elegir. Son grandes diferencias. Y hay grandes diferencias, ¿no? Esperando el 26, dice por acá Francisca, para que se vaya Urano. Pero Urano no se va, Urano sigue en el zodiaco. Urano no se va de la astrología. Urano sale de Tauro e ingresa a Géminis, pero Urano no se va del zodiaco. Urano no se va de la astrología. Sigue estando en el zodiaco. Maestro, y entonces el Venus que se queda se vuelve Saturno. ¿Cómo es esto? El Venus que se queda se vuelve Saturno. No comprendí esto. Dice por aquí Federico, dice que sí. El enamoramiento, ¿será posible disfrutarlo desde la conciencia o salimos corriendo? Lo que pasa es que el enamoramiento, entendamos algo, el enamoramiento tiene una fase de inicio y tiene una fase de corte, sí o sí. El enamoramiento no es nuestro. El enamoramiento, yo no soy el precursor del enamoramiento. El precursor del enamoramiento es la psique. Nuestra psique es la que detona el elixir del enamoramiento. Psicológicamente, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos enamoramos de algo o de alguien, realmente lo que la psique está reflejando es un faltante en mí. Y a través del enamoramiento es la manera en que la psique puede llegar a suplir eso que está viendo afuera. ¿Sí? Por eso cuando nos enamoramos de una persona, lo que nos está diciendo la psique es, aquí hay este faltante. Y como existe este faltante, suelta la sustancia química del enamoramiento para entrar en esa relación y poder absorber parte de eso que yo carezco. O sea que enamoramiento es igual a carencias, sí. Una persona que se enamora, una persona enamoradiza es una persona que tiene mayor carencia, claro. Que cuando estoy enamorado estoy carente, sí. Que se relaciona con los traumas, también. Porque esa es su función. Esa es la función del enamoramiento. Suplir la asistencia carente inconsciente, que su nombre lo dice, como está inconsciente, no la tengo consciente, la desconozco, y a través de ese vínculo con el otro puedo suplirla. Por eso pasa, el enamoramiento se acaba. Incluso aunque sigamos con esa misma persona, ya no vamos a sentir igual. Va a pasar eso que se sentía, ya no se siente. Por eso hay muchas parejas que cuando pasan el año o pasan los 2 años y llegan al consultorio a terapia, pues dicen esto, Javier, es que ya no es como antes. Claro, ya no es como antes. Es que ya mi relación no es como hace un año, ya no es como hace 2 años. Y podemos caer en la fase de reclamarle al otro, es que tú ya no haces lo que hacías hace 2 años, es que tú ya no me dices como me decías hace un año. Claro, ahora es otra persona. Obviamente que no te lo va a decir. Obviamente que no te va a decir las mismas palabras que te decía hace un año, porque hace un año él era uno, hoy es otro, y tú también eres otra. Entonces, aunque él las vuelva a repetir exactamente igual a como te las decía hace un año, ahorita con la biología que tú tienes ahora, tampoco te van a resonar igual. Entonces vas a mirar y vas a decir, ay, no, pero obligado no. Lo estás diciendo porque te estoy obligando. No, así tampoco. Y no va a encajar, no va a cuadrar. ¿Qué significa esto? Se acabó el enamoramiento. Porque el enamoramiento empieza y termina. Tiene una fase de inicio y tiene una fase de final. Estadísticamente puede durar 6 meses, 8 meses. Hay parejas que les dura un año.
Máximo, 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 según los estudios, máximo, máximo, puede llegar a durar hasta 18 meses. Exagerado. O sea, una cosa exagerada, 18 meses, año y medio. Eso es el enamoramiento. O sea que una pareja que lleve 20 años está enamorada, imposible, no están enamorados. Una pareja que lleve 8 años están enamorados, no están enamorados, llevan 8 años. La fase de enamoramiento dura máximo un año y medio. Y si tienes 10 años con tu pareja, pues enamorada ya no estás. Y él tampoco, es imposible que estén enamorados, ya se acabó, ya se terminó eso. Ahí viene lo que decía Federico, es el tema de amar. Amar es otra cosa. Amar es una elección, amar es tiempo, amar es conciencia, amar es pensar, amar es entender, amar es comprender, amar es evolucionar. Amar requiere de tiempo, longevidad. Amar requiere de experiencias. Amar es otro rollo. Y amar no se siente igual que estar enamorado. Entonces esto hay que aprenderlo a diferenciar, porque si tú estás enamorado, no estás preparada para amar. Y si tú estás amando clarísimamente, pues ya no estás enamorada. Luego entonces la manera de sentir un enamoramiento y el amar son dos libros completamente distintos. No puedes en una fase de estar amando sentirte enamorado, porque ya no estás ahí. Y viceversa, cuando estás enamorado, narcotizado, embebido, lleno de azúcar, pues tampoco estás preparado para amar, porque estás en la fase de enamoramiento. ¿Sí? Esto es como comer y cantar. Si estás masticando, no vas a poder cantar. Ay, pero yo quiero, no, no vas a poder cantar, o sea, no lo puedes hacer, humanamente no se puede hacer. Si estás masticando, no puedes cantar. Y si estás cantando, no vas a poder masticar al tiempo, o haces la una o haces la otra. Enamoramiento y amar es lo mismo. ¿Mm? Dice por acá, pero es que además todos cambiamos clarísimamente. Y ya elegirnos, no, maestro, dice por acá. Después de este tiempo, ¿cómo se llama? ¿Costumbre? Sí, cabe resaltar que puede ser costumbre. De hecho, la costumbre no es mala, esa es otra palabra. La costumbre no es mala tampoco. Ay, es que ya me acostumbré. Claro, los seres humanos somos domésticos, somos una raza 100% domesticable. ¿Y qué quiere decir 100% domesticable? Que obligatoriamente nos vamos a acostumbrar a una forma de vivir, acostumbrar a una forma de biología, acostumbrar. Entonces, la palabra costumbre es completamente necesaria. Si nosotros no acostumbramos la biota, imagínense, estamos acostumbrados a comer cierto tipo de alimentos. Nos sacan de aquí de un continente que es tropical, nos sacan de la Florida, nos sacan de México, de Colombia, etcétera, de Chile, de nuestro país, y nos llevan a vivir al África, nos vamos a vivir al Japón. Como mamíferos, tenemos que entrar en un eje de costumbre y eso nos va a tardar un tiempo. Biológicamente vamos a necesitar acostumbrarnos y adaptarnos a ese lugar o adaptarnos a ese espacio. Lo mismo pasa con las relaciones. Eh, ¿Cuál es la clave? Pues sí hay claves, obviamente, y hay tips que nos van marcando qué es costumbre y si todavía dentro de la fase de costumbre está el amar, están intrínsecamente juntas. Dentro del desarrollo que estás amando a una persona, también te vas acostumbrando a la biología de esa relación y eso no está mal. ¿Mm? Por aquí dice, a ver, los leo. Amar es una relación, una decisión. ¿Mm? Pero estar en la fase de enamoramiento y la otra persona también es una experiencia muy divina. Mm, puede serlo. Como la pedí, maestro, es comer, rezar y amar. Exacto. No hay que reprimirse esa experiencia. Ojo, mm, de hecho no se puede. La experiencia de enamoramiento, como no somos dueños del enamoramiento, como no lo podemos controlar, muchísimo menos reprimirlo.
Una persona enamorada está enamorada, así se quede callada, así no diga nada, la está viviendo, no es algo que se pueda retirar. Nos adaptamos. A ver, aquí en TikTok. Oh, les gustó el tema, ¿no? Yo tengo para mostrarles la carta. Dame un segundo. A ver si la pueden ver por acá. A ver. Ustedes me dejan saber si ya pueden ver la carta. Parece que se me cerró, no tengo cámara. Dame un segundo. Aquí, parece que ya la podemos ver. Sí, interesante esto de Venus en Géminis. Bastante interesante. Bueno, esta carta es la de mañana, mañana viernes 24. Aquí ya la podemos ver un poquitico más conectada. Y en este tránsito, como dices tú, Denia, en este tránsito, ¿qué vale la pena resaltar de estos temas? Vale la pena resaltar Venus en Géminis, Venus en Géminis y próximamente Su Majestad Urano, ¿no? Urano que entra. Aquí es donde necesitamos observar qué parte de nuestra carta ocupan estas casas de acá. Observen, fíjense en este símbolo Géminis para que les quede fácil, ¿sí? Y en esta fase podamos tener un poco más en cuenta la relación que va a tener, aspectos que forma. Uno de los aspectos más importantes que va a tener Géminis con esta entrada es justo lo que hablábamos, un gran trígono hacia Plutón. Esta energía de Venus y Plutón, yo creo que es la de todo lo que veníamos hablando, del enamoramiento, de la magia. Plutón es el planeta de la química, el planeta que logra sacar más el elixir, el planeta que logra contarnos una historia distinta. Esta relación de Venus y Plutón nos ayuda mucho también al discernimiento, a qué me apasiona, al verdadero gusto, a la verdadera esencia. Es un tránsito astrológico muy fluido, lo que astrológicamente llamamos de mucha fluidez. Cuando pasa un aspecto entre Plutón y entre Venus en signos de aire tan fluido, pues su palabra lo dice, ¿no? Facilita los espacios de aprendizaje, facilita los espacios de conectar con lo que verdaderamente es el placer. Estos son dos precursores. Venus y Plutón es la química perfecta del gusto delicado en lo que me apasiona. Si hay algo que requiere de Venus es de química, y para la química, ¿quién mejor que Plutón? En un aspecto supremamente fluido, pues lo que va ofreciendo es también esas energías de aprendizaje a través de distintas culturas. He ahí que les decía que es un aspecto más enamoradizo hacia ideas, hacia filosofías, hacia historias, hacia eh, filosofías de vida, hacia tecnologías nuevas. Es un aspecto que promete más la fluidez hacia el intelecto y el enamoramiento de algo interesante y curioso, novedoso, más que una persona. O sea, más que dejarlo en lo básico de que me enamoré de alguien, realmente. Entonces sí, es un ambiente como más marcado para esto. A ver, dice Denia, el ascendente de lleno por dos, mientras el amor no nos dé de lleno en la locura, todo bien. Los amores de locura, también. Este aspecto, ¿qué más da? Mira, este aspecto de Venus y Plutón
también da muchísima energía para quienes meditamos, los grandes meditadores. A ver, voy a hacer por acá un llamado a todos los que están en la membresía, creo que son varios, los que están en la membresía Merkaba que meditamos todos los lunes, para que vayan conociendo de este aspecto. Fíjense este tema, ¿no? Tan interesante. Venus que gobierna mucho la capacidad de sentir y obviamente cuando meditamos conectamos mucho con el corazón, conectamos mucho con la sutileza, conectamos mucho con el detalle, con esas partecitas de sentir lindas de la vida, con lo bello. Y de otra parte, pues Plutón es el histérico. A Plutón siempre hay que verlo como una tabla periódica. Una manera de ver a Plutón es química, la química. Entonces, este aspecto tan fluido le permite a la piel, le permite a los órganos, qué bueno que esto va a pasar el viernes, o sea, mañana, y que Urano ingresa el domingo, porque el día lunes pues va a haber mucha sensibilidad. Hay una atmósfera energética para mucha química, literal, una química venusina a través del aire y del pensamiento que traduce la sanación mental. Eh, Vamos a tener expuesta con este trígono que va a durar, este aspecto astrológico nos va a permitir conectar mucho con la química de nuestro propio cuerpo, de nuestra piel, de nuestra mente y lo que puede nuestra mente hacer a través del sentido neuronal y el desarrollo de percibir de manera interna a través del pensamiento. O sea, utilizando el pensamiento como vehículo, utilizando el pensamiento como gran activador de nuestra propia química. Eso es este aspecto astrológico Venus-Plutón en trígono, teniendo en cuenta que Plutón está en los primeros grados de Acuario y Venus no va a estar solamente en los primeros grados de Acuario, de Venus, de Géminis. También va a entrar Urano a Géminis. Entonces, este gran trígono pues ya está marcando una línea de tiempo interesante. Se va perfeccionando para el viaje que vamos a estar haciendo en México. Dice por aquí, a ver, les gusta el tema de Venus, ¿no? ¿Cómo les apasiona, maestro? Sigue hablando del amor, maestro, pero me encanta mucho el enamoramiento. No, está bien, al que le gusta le sabe, sí, eso sí. Tener tantos planetas en la casa 12 simboliza que puede ir a la cárcel o algo así. No, no, Sebastián, tranquilo. Es mi retorno venusino. Vamos a mirar. Dice por acá, a ver, los leemos. Llamados para aprender temas tan profundos de la mente. Exactamente, que tengamos como una química distinta, una química un poco más abierta. Exacto. A ver, leo sus comentarios. Permítame un segundo. Aquí en TikTok, sobre todo, les gusta el tema. Soy Géminis y últimamente me siento horrible. ¿Por qué? Mira, aprovecha este tránsito para hacer cambios, cambios interesantes, cambios importantes también. ¿Cómo se puede ver en la carta si será sin... Bueno, no, esto ya es otra cosa. Bueno, así está el aspecto que tenemos para así está el aspecto que tenemos para este fin de semana. De maravilla, un aspecto de ataque, un aspecto Venus-Plutón que nos ayuda a armonizar, que nos ayuda a ser grandes protagonistas de nuestra propia química. El sentir. Si no sentimos con un trígono entre Venus y Plutón, ya no sentimos con nada. Si no sentimos con un trígono, con un aspecto astrológico tan favorable, tan armónico en la mente y en la química, pues difícilmente que podamos hacerlo de otra forma. ¿Mm? Pues bien, es lo que vamos a tener para esta. Venus a flor de piel. Qué bello. Buenos días, saludos desde España. Venus, Plutón fluyen de manera armónica, mística, exacto. Ese es el tema que estamos tocando. Sí, sí, sí. Ese es el tema que estamos tocando.
Bueno, recuerden que el día lunes tenemos nuestras meditaciones y este sábado también tenemos clase. ¿No tenemos clase este sábado? Sí. De membresía, entonces para que ustedes lo sepan por acá, ¿verdad? Aquí. Bueno, chicas, un abrazo para todas, cuídense mucho. Nos vemos esta semana, nos vemos el fin de semana con el horóscopo, nos vemos con eh, las otras energías que vamos a tener también abiertas, lo que viene para sábado, para domingo, que de seguro va a ser una semana muy movida con todos los temas uranianos, muy activa. Yo creo que es tema de aprovechar también. Un abrazo para todas. Gracias por acompañarme esta horita de programa. Cuídense mucho. Gracias a las de TikTok, a los de YouTube, a los de Facebook, por sus likes, por sus comentarios. Súper agradecido también a los que están acá en Face, en Instagram. Bueno, algo pasó aquí con las redes. Un abrazote. Cuídense mucho. Feliz jueves.